Hola familia MSI, es un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por un episodio más de nuestro podcast. Hoy tenemos testimonios de vida y tengo un invitado especial. Hola David, ¿cómo estás? Hola Julio, bien, mi nombre es David Celis, de la ciudad de Neiva, criado aquí, mi tiempo viviendo en Bogotá, un tiempo. Ok, súper David. Bueno, David Celis. David Celis, bueno, como lo acabas de decir ahorita, en Neiva, oriundo de Neiva. Bueno, cómo fue la historia de David en Neiva? ¿Dónde nació? Y bueno, cuéntanos, David. Nací aquí en la ciudad de Neiva, en octubre, 30 de octubre de 1985. Actualmente tengo 37 años. Me crié en una familia de bajos recursos, extrema pobreza. Soy el menor de 5 hermanos. Y, y pues esa es mi historia para todas aquellas personas que tal vez nunca han experimentado o nunca han tenido un testimonio así como lo que me sucedió en algún tiempo. Ok, David, bueno, me dices que una familia de bajos recursos, ¿sí? Una familia con papá estaba en casa o como, bueno, es muy normal ver hoy en día que papá está ausente en casa, que a veces se va con otra mujer o que, bueno, Mi papá tenía una esposa, Julito, tenía una esposa antes que mi madre, tenía unos hijos antes que mi mamá, tenía otro hogar. otro hogar Ok, diferente, en la cual casi nunca permanecía con nosotros, siempre permaneció, viajaba mucho y permanecía muy poco en la casa, entonces muy poco. Había esa parte paterna, muy poco la sentí estando mi papá vivo. o sea, era un padre ausente. Era un padre ausente, siempre estuvo ausente de nosotros en muchas épocas importantes del año, en que no podía estar y en que muchas veces cuando queríamos que estuviera no lo estaba, pero siempre lo vimos como esa figura paterna. Ok. Y bueno, y la figura materna, su mamá, ¿cómo era el desempeño? Mi madre toda la vida ha trabajado como madre comunitaria al servicio a la comunidad, toda la vida. Ella pues nunca tuvo como tal una mamá también que pudiera darle como ese amor de madre o un padre, porque ellos vivían en el campo y nunca vinieron a ser parte como del núcleo familiar de nosotros, siempre eran muy lejanos, siempre ellos estaban lejos de nosotros y se veían cada año, cada 6 meses, cada 2 años, casi nunca fue constante. Ok, David. Bueno, al escuchar, digamos, esto que cuentas, eh, puedo discernir que fue una infancia difícil, ¿no? Fue una infancia Eh, difícil. De pronto alguna experiencia que negativamente lo haya marcado. Fue una infancia difícil para mí porque muchas veces había ropa para uno, pero para otros no. No, cuando había para una muda de ropa no habían para unos zapatos y cuando habían para unos zapatos no había para una muda de ropa. Entonces siempre nos criamos como en esa humildad, En como en esa escasez. escasez, de recursos, por lo que mi madre trabajaba para nosotros, más que todo para la alimentación y podernos dar un techo. David, y bueno, es de pronto en nuestro país algo usual que las personas con bajos recursos a temprana edad vayan de pronto y caigan en la delincuencia por falta de oportunidades o caigan de pronto en la drogadicción o caigan de pronto en las trampas que el enemigo hoy en día está tendiendo, ¿no? De pronto por la misma falta de oportunidad, por la escasez, de ver una niñez de pronto tan precaria
¿Esto pasó en la vida de David o qué nos cuentas? Esto pasó en la vida mía, fui creciendo. A la edad de 4 o 5 años tuve un abuso por un vecino que vivía cerca de la casa. El señor siempre me daba monedas, dulces y accedía a ese abuso. Lo recuerdo porque, siempre me engañaba con las monedas y, y los dulces, los helados. Y esto llevó a que en mi vida guardara muchas cosas porque nunca conté a mis padres. Ah, ok, o sea, digámoslo así, la persona quien tiene la oportunidad de abusarlo, no, cuando su merced sufre el abuso nunca lo cuenta. Es decir, usted cargó con eso solito. No, nunca se lo conté a mi padre ni a mi madre porque casi nunca había esa Confianza. esa confianza para poder contarle lo que me pasaba, lo que me sucedía. Entonces todo eso se fue llenando mi corazón, mi mente de cosas guardadas y eso ¿No? Y que fue tuvo. una edad donde, digámoslo así, 4 a, digamos 10 años, uno es muy inocente, o sea, uno no concibe la maldad y tener un episodio de esos tan fuerte como lo es un abuso y más, digámoslo así, por un hombre, pues me imagino yo que eso tuvo que repercutir más adelante en la juventud. ¿Sí? ¿Sí fue así? Sí, en esa parte, debido a ese abuso, llevé mucho rencor en mi vida. Eh, Fui guardando en mi mente y en mi corazón mucho rencor hacia esa persona o hacia algunas personas y siempre anduve en esa parte, odié mucho a esa persona y a todas las personas que trataban de agredirme o hacerme daño. Pagaba con odio, pagaba con lo que me hiciera. Fui creciendo ya a una mayoría de edad, 15, 16, 17 años. Ya conocía un poco más el mundo de fondo, que se manejaba el mundo como la drogadicción, la prostitución, el homosexualismo. Ah, ok. O sea que David, digamos, ese suceso en la niñez como que lo orienta a una juventud en donde llega las drogas, prostitución. Sí, Julito, esto me llevó a mí a conocer el mundo de la homosexualidad y para todas aquellas personas que no han llegado hasta allí, eh, yo les sugiero que no lo hagan porque no es un mundo bueno, es un mundo de mucha maldad, un mundo de mucha lujuria, de ostentosidades, pero también de muerte. Y, y esto me llevó a consumir droga, como la marihuana, la perica también, mucho alcohol, diferentes alcoholes probé. También estuve en la prostitución debido a que no tuve esas personas o no tuve esos recursos para poder tener lo que anhelaba. Me llevó a la prostitución y muchas veces lo hice por dinero y porque no sabía qué era lo que hacía, sino que el mismo rencor, la misma rabia que yo llevaba en mi corazón, todo eso me llevó a cometer todos esos pecados que no conocía que podían hacerme más daño para mi vida. Ok, David, bueno, impresionante, ¿no? Impresionante porque es ver cómo de un suceso nace todo, digámoslo así, una vida, digamos como lo acaba de decir,
una vida de ostenticidades, una vida también de placeres, de derroche, pero también es una vida de engaños, ¿no? Una vida de mentiras, porque pues para nadie es un secreto que uno busca ese tipo de cosas para llenar su corazón, pero lo que termina haciendo es desocuparlo más, ¿sí? Todos esos vacíos que uno tiene de niño, uno ya cuando crece quiere llenarlos, como en el lugar, con dinero, con vicios, con drogas, con pasiones juveniles, como lo dice en la Biblia, pero lo que termina haciendo no es llenándolo, sino desocupándolo. Bueno, David, y ese proceso tan duro, ¿sí? Ese proceso tan difícil, ¿en qué desencadena? Es decir, entras a un mundo de esa magnitud y ¿qué sucede? O sea, de ese mundo de tinieblas a conocer de Dios, ¿qué sucede en el medio? ¿Qué hay ahí? En el medio siempre, mi madre siempre ha sido cristiana en la familia. Ella no conoció pues lo que me pasaba a mí. Tal vez de pronto lo hubiera podido evitar, tal vez no, pero pues todo eso me llevó a que tenía un poco de conocimiento de la palabra de Dios, pero de que había un Dios que curaba, que sanaba, que podía hacer cosas maravillosas. O sea, David, en el fondo tenían la semilla de Dios. O sea, en En el fondo alguito de Dios había. Ok. en el fondo había algo de Dios porque mi mamá desde muy niños nos leía la Biblia y nosotros escuchábamos y algo había de Dios, algo había sembrado mi mamá en nosotros, que era, como dice Julito, la semilla la había sembrado y todavía estaba ahí. Pero debido a todo este suceso que yo viví en el mundo, llegó un momento en que no quería estar más allí porque me sentía aburrido, me sentía decepcionado con la vida. Hubo momentos en que quise acabar con mi vida, ahorcarme o tomar muchas pastillas para poder morirme, la cual lo intenté pero no se dio. David, ahí hago un paréntesis porque es algo de pronto muy usual encontrarnos hoy con noticias que dicen, bueno, tal persona se suicidó, tal persona se suicidó por X y motivo. Y es ahí donde muchas veces quisiera hacer un paréntesis porque ¿qué es lo que quisiera una persona que está a punto de suicidarse? O sea, que lo escuchen, o por qué uno toma esa decisión, porque pues digamos nosotros estamos en un entorno donde vemos digamos, tantos casos de suicidio que uno dice, bueno, se queda uno a veces impotente de decir, bueno, ¿cómo podría yo ayudar, no? Porque bueno, hoy tenemos la fortuna de tenerlo a usted, ¿sí? ¿Qué tal si de pronto en uno de esos intentos hubiese, digamos, terminado usted con su vida? Pero ¿qué siente una persona al borde del suicidio? O sea, ¿qué desearía encontrarse? ¿Sí? Desearía encontrarse, no sé, con una oración, con un abrazo, con alguien que lo escuche. ¿Con qué? ¿Con qué? Julito, en ese momento uno quisiera escuchar a alguien, una voz de aliento, una palabra de vida y Dios. Y deseaba tanto que en ese momento apareciera esa persona, esa mujer o ese hombre con esa palabra de vida que la necesitaba en el momento, porque ese momento fue un momento muy tremendo. Uno siente de que ya se va a acabar y que su vida ya no es más y que ya deja de existir para el mundo, para la familia y para todos. Pero uno cree que ahí se acaba el problema, pero no, el problema antes es peor y pues sí es muy bueno aquellas personas que predican la palabra de Dios, que van a diferentes lugares, que van a las casas, que están en las calles evangelizando, porque eso puede salvar a una persona
que tal vez esté pasando esa circunstancia, esté pasando ese momento difícil en la vida y que puedan salvar esa alma. Así es. Bueno, David, un momento clave en esta entrevista es cómo David llega a los pies de Cristo, ¿sí? Cómo David llega de pronto a en realidad decir, me cansé de esto y ¿qué hago ahora? O sea, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo llega David a los pies de Cristo? Esa transición para mí fue muy tremenda porque incluso vivía con un hombre en la cual duré 12 años viviendo, el cual este hombre me maltrató física, espiritual, mental, de todas las maneras, me manipuló muchísimo, pero yo un día quise no seguir más porque ya estaba cansado, agotado, estaba decepcionado de esa vida que llevaba, desenfrenado. Incluso llegué a practicar la brujería, la hechicería, para poder que este hombre se alejara de mí, pero no fue posible. Siempre que iba a hacer un trabajo o que iba a ir donde un brujo, siempre hubo algo que me detenía, no sé qué sería, pero siempre hubo ese algo que no me dejaba llegar hasta allá. Incluso hice muchos trabajos, muchos riegos, tomé algunas cosas para poder tener como ese poder que decían, pero al contrario, eso me llevaba más como a la ruina, como a que se empeoraran las cosas, a que no hubiera salida. Pero al llegar a los pies de Cristo Jesús, todo empezó a cambiar, todo empezó a fluir. Las cosas malas que habían en mi vida fueron cambiando de una manera sobrenatural. Mi pensamiento empezó a cambiar, mis actuaciones en mi vida, lo que yo hacía antes, empezó como a menguar esa parte y empecé a dar cambios hacia mí porque siempre decía quiero cambiar, quiero ser otra persona, no quiero ser igual, pero con la ayuda de Dios. Siempre puse a Dios en primer lugar en este proceso, porque no ha sido un proceso fácil, pero siempre digo que para Dios no hay nada imposible, que para Dios todo es posible y todo lo que pidamos con fe, Dios lo hará. Así es. David, en este proceso soy testigo de que tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Amén, excelente. Tuve la oportunidad de poder pasar aquí por el templo. Pasaba un día, ese día estaba un poco como decepcionado por el mismo proceso que llevaba, entonces no encontraba esa salida, ¿no? Yo dije, ¿volver al mundo? No volvería. ¿Quedarme aquí? Me volvería a quedar aquí porque al mundo no quiero volver. Quiero quedarme con Dios, quiero estar aquí, pero un día pasando cerca de este templo, miré, iba en mi cicla andando, miré que decía Generación 12, Carismática Internacional. Dije yo, wow, nunca la había visto, pero bueno, vamos a hacer el intento de poder ir. Nadie lo invitó, usted llegó solo. Sí, Julito, nadie me invitó, llegué solo, incluso me atendió una chica en la recepción de la iglesia, me dijo, hoy hay reunión en la tarde de jóvenes, vengas, pero déjame tu número
por si de pronto no puedes venir o algo. Yo le dije, no tengo celular en el momento, pero estaba las ganas de venir, de congregarme, de poder estar con Dios, poder tener ese encuentro con Dios allí, cuando en ese momento, en la tarde, ya estando en la mañana, fui en la mañana a ese lugar, pero en la tarde volví nuevamente. O sea, vino en la mañana, le dijeron venga en la tarde, noche, y usted en la tarde volvió. Exacto, en la tarde volví. O sea, usted se autoinvitó. Exacto, me autoinvité en ese momento, pero pues sentía las ganas de venir y congregarme. Entonces yo le decía, Señor, necesito una respuesta tuya. Si este es el lugar que tú me has puesto para que vuelva nuevamente a restaurarme contigo, muéstrame una señal. Y esa señal fue que cuando entré, me saluda ese líder, un líder maravilloso que me ha ayudado en todo, que ha hecho que todo salga posible con la ayuda de Dios. Y le agradezco a los líderes y a todas aquellas personas que me han podido colaborar en este proceso. Y cuando entré a la reunión de jóvenes esa tarde de sábado, me pareció muy hermosa las alabanzas, la predicación. Entonces yo le decía, Señor, necesito que me confirmes, si esta es mi iglesia donde yo me voy a quedar, Dios, por favor. Entré en un momento de adoración, hablando con Él. Sí, lloraba porque le decía, Dios, escucha mis súplicas, inclina tu oído hacia mí y escucha mi oración. Y en la cual Dios decía, Hijo, te amo. Y nuevamente decía, Hijo, te amo. Y en ese momento habían entregado unos papelitos que decían, la predicación era, vuelvo a los brazos de mi Padre. Entonces ahí decía en el papelito que Él nos amaba a nosotros. Y fueron dos confirmaciones a la misma vez, la voz de Dios y la voz de ese papelito que me dieron, de que decía, Hijo, te amo. Bueno, qué bendición, impresionante ver cómo Dios es bueno, ¿no? Cómo impresionante la sed que tenía David, que nadie lo invita. A veces uno muchas veces invita a alguien y no viene, pero aquí es al revés, aquí viene alguien sin invitarlo. Pero qué bendición que hayas podido escuchar la voz de Dios, porque es lo que más deseamos, ¿no? Muchas veces nuestro anhelo, más que tener una reunión, wow, súper extraordinaria, es que en realidad la voz de Dios sea escuchada en cada persona que viene, que lo necesita, y bueno, qué alegría, David, que eso haya pasado, que eso haya sucedido. Y después de eso, entras a Universidad de la Vida, ¿cierto? Sí, Julito, entré a un proceso de conocimiento de la visión de la misión de la Iglesia Carismática Internacional. Quería saber un poco más sobre la iglesia, cuáles eran las estrategias de evangelización, y quería saber un poco más. El cual entra un proceso de conocimiento, en la cual los líderes que están en la Universidad de la Vida, no tenía el conocimiento que era la Universidad de la Vida, pero ahora que estaba en el proceso de la Universidad de la Vida, entro al proceso, me capacitan unos días antes del encuentro. Conozco un poco más, siempre estuve ansioso de poder tener ese encuentro sobrenatural con Dios, y yendo al encuentro. Y fue algo poderoso, fue algo maravilloso. Dios rompió cadenas que habían en mi vida, que aún todavía
que aún todavía tenía cadenas, aún habían raíces de todo lo que yo había vivido, aún habían raíces del pasado, pero allí pude romper todo, ser libre total, y aún todavía hay cosas, pero Dios, poco a poco. No, ya Dios lo hizo, en la cruz fue perfecto todo, fue una vez y para siempre. Amén, así es, lo creo, y fue lo más maravilloso haber pasado por la Universidad de la Vida, y lo otro maravilloso también, haber estado en ese encuentro poderoso en la cual pude presenciar, sentir el dolor que Jesucristo tuvo en la cruz, el dolor y la corona de espinas, como duele estando en su cabeza y dolía estando en mi cabeza, y eso era que el Señor estaba rompiendo fortalezas mentales que habían en mi mente, y salgo de allí, de ese lugar, y salgo nuevo, salgo diferente, salgo con nuevos pensamientos, todo ese control mental que había en mi mente se fue. Dios ha hecho cosas maravillosas. Un nuevo comienzo. Bueno, David, este tipo de testimonios lo fortalecen a uno mucho, lo animan a uno mucho de ver cómo Dios es bueno, de ver cómo, lo acabas de decir ahorita, la revelación de la cruz, de ver cómo uno es libre, de ver cómo uno, Dios le da un propósito a uno, ¿no? Porque yo creo que cuando uno quiere acabar con su vida o cuando uno entra en los diferentes vicios o tipos de cosas es porque uno siente que uno no sirve para nada. Es decir, uno siente que no hay un propósito, que uno no tiene un horizonte, un norte. Y qué alegría, David, que hayas podido encontrar esto en la iglesia, que más que ser una iglesia es una familia. Y para terminar esta entrevista, David, quisiera hacer una última pregunta, y es, ¿cuál crees que es tu propósito en esta tierra? ¿Sí? ¿Para qué Dios te diseña y qué es lo que vas a hacer para en realidad poder cumplir ese propósito que en realidad tienes un gran propósito, como lo dice su palabra en Romanos 5:20, que donde una vez abundó el pecado, Él ha prometido que sobreabundaría su gracia y bueno, eso es para cerrar este tiempo de testimonios de vida. ¿Cuál crees que es tu propósito en esta tierra? Amén, gracias Julito. Pues el propósito de Dios conmigo aquí en este mundo es muy grande, porque siempre lo dije que lo más vil y menospreciado Él nos ha sacado para avergonzar al mundo. Amén. Y el propósito que Dios tiene aquí en este mundo para mí es poder traer a aquellas personas poder ayudar a esas personas que están en ese mundo de la prostitución, del homosexualismo, la drogadicción, el alcoholismo, de la brujería, de la hechicería, poderlos ayudar con lo que Dios me ha dado a mí, con lo que he recibido, con lo que el Señor me ha dado a mí, que ha sido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa mansedumbre, esa templanza, y que Dios me ha dado también autoridad para poder ir a rescatar a todas esas personas que están allí. Y el propósito que Dios tiene en mi vida es salir a las calles, evangelizar, porque allí es donde están las personas que verdaderamente necesitan de esa palabra de vida, esa palabra que da vida, como dice en Ezequiel, que Dios le dice a Ezequiel: dile a esos huesos secos que se levanten, y se levantarán y cogerán nueva carne, y cogerán nuevos nervios, y volverán y cogerán, y Dios le dará el Espíritu de Dios que habite sobre ellos. Entonces Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, y mi propósito es poder ayudar a levantar todas esas personas a que vengan al conocimiento de la palabra de Dios y que puedan conocer a ese ser, a ese Dios maravilloso en sus corazones, entronarlo y tenerlo
para siempre en sus vidas y darle mucha gracia a la iglesia MCI que me ha podido acoger y me ha podido brindar ese apoyo espiritual. Y muchas gracias doy a todos los que han estado ahí, a los líderes, a los pastores y a los que han podido conocer mi testimonio, que me han podido colaborar en esa parte espiritual. Gracias. Ok, David, bueno, esta es la historia de David Celis. Bueno, todos los que nos puedan ver en nuestro podcast, para Dios no es nada imposible, ¿sí? Y qué bonito que podamos, como lo dice David, poder llegar a la mayor cantidad de personas, poder compartir de una palabra de Dios al que está a punto de suicidarse, el que está en ansiedad, en depresión, no importa. A Jesús no le queda grande nadie, Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Universidad de la Vida es maravilloso. Podemos ver cómo tener un encuentro con Dios es lo único que puede transformar una vida. Así que los invitamos, si ya fueron a Universidad de la Vida, que puedan de pronto seguir en el proceso de nuestra iglesia, porque no es solamente un encuentro con Jesús, sino que es perdurar, es madurar en Cristo y poder cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, y también de que muchas personas que hoy están pasándola mal puedan tener la oportunidad de conocer a Cristo y nunca más ser la misma, como lo es el caso de David, como lo es el caso mío. Y bueno, damos gracias a Dios por este momento, por este testimonio de vida, y síganos en nuestros canales de YouTube, de Spotify, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y qué bueno que ustedes nos hayan acompañado en este momento. Gracias.